No cristianos, ¿cuál es la historia más inquietante de la Biblia? Esta es una historia impactante y trágica. Se trata de Jefté, un general que hizo una promesa a Dios antes de ir a la guerra. Él le dijo: si me ayudas a vencer a los amonitas, lo primero que salga de mi casa al regresar será para el Señor, y lo sacrificaré como una ofrenda. Así que Jefté se embarca en la batalla y efectivamente Dios le da la victoria. Devastó 20 ciudades, desde Aroer hasta los límites de Minit, logrando un triunfo aplastante sobre los amonitas. Pero cuando regresa a su hogar en Mispa, la sorpresa lo espera. Al abrir la puerta, su única hija sale a recibirlo, bailando con panderetas y llena de alegría. Imaginen el horror de Jefté al darse cuenta de lo que eso significa. Él no tenía más hijos, solo a ella. Se rasgó las vestiduras y exclamó: «Oh no, hija. Me has traído una gran tristeza y estoy devastado. Hice una promesa al Señor que no puedo romper». La historia es un recordatorio del peso de nuestras palabras y decisiones. En un instante de victoria, Jefté se encontró atrapado entre su deber religioso y el amor por su hija. Es un giro dramático que nos lleva a reflexionar sobre las consecuencias de nuestras acciones y promesas. ¿Alguna vez te has puesto a pensar en las 10 plagas de Egipto? Es una historia realmente impactante. El faraón, después de, digamos, la tercera plaga, ya estaba listo para dejar ir a los esclavos. Pero espera. Dios decide cambiarle de golpe la decisión y lo obliga a retener a los judíos en Egipto una y otra vez. Cada noche el faraón tiene ese pensamiento inquietante: esto me está volviendo loco, tengo que hacer algo con estos esclavos y su extraño Dios. Pero, justo después de eso, Dios interviene y lo obliga a aguantar un poco más. Parece que no es suficiente que el faraón haga lo que Dios quiere. Lo que Dios realmente busca es dejar claro que Él es el único Dios que merece la adoración, y que los egipcios se han equivocado en su elección. Y para demostrarlo, está dispuesto a forzarte a ver morir a tus hijos frente a tus ojos. No tienes la opción de salirte del juego antes de tiempo, no importa cuánto desees hacerlo. Dios te someterá psicológicamente hasta que sigas esa cruel partida. Al final, es como una película de terror de esas que no puedes dejar de mirar, haciendo que todo refuerzo sea más sorprendente y angustiante. Había una vez un individuo que, cansado de la soledad, decidió dar vida a seres que poseyeran inteligencia y curiosidad. Sin embargo, les impuso una prohibición: jamás podían probar una manzana, porque temía que al hacerlo, se transformarían en algo similar a él. En este contexto, apareció una serpiente parlante, dotada de un extraordinario talento para la persuasión. La tentación fue irresistible. Así, los incitó a probar la manzana prohibida. Cuando este ser se enteró, su ira fue incontenible. Como castigo, determinó que enfrentarían la muerte. No de inmediato, sino en un plazo de unos 900 años. Con un arranque de furia incontrolada, decidió ahogar a todos los seres vivos del planeta, salvando únicamente a unos pocos canguros mágicos. Estos, curiosamente, lograron saltar desde Australia hasta Jerusalén y regresar, como un método para hacer que la raza fuera más selecta. ¿Se imaginan? Finalmente, este ser concluyó que la única manera de proteger a la humanidad de su propia ira por haber comido la manzana era sacrificándose a sí mismo en un árbol. Y luego, tras unos días, regresaba como si nada hubiera sucedido. Pero aquí está lo más inquietante. Él, con su infinita sabiduría, sabía que esta historia conduciría a siglos de genocidio, guerras y opresión, sin que nadie tuviera evidencias claras de su veracidad. Esto me lleva a reflexionar: ¿estamos a merced de un ser errático y destructivo? ¿O tal vez todo esto no sea más que una fantasía completa? Las enseñanzas del rapto. Crecí en una escuela cristiana hasta el 3er grado, y desde muy pequeño me decía que en cualquier momento podría llegar el rapto. Si no había estado orando lo suficiente, me quedaría solo en medio de un mundo en ruinas, mientras todos los demás se iban a vivir libres en el cielo. ¿Te imaginas eso? Es algo bastante perturbador para decirle a un niño. La idea de que, si en ese momento no estaba suplicándole a Jesús por perdón, Dios podría llevarse a mi familia y dejarme atrás, luchando solo en un mundo desolado. Y no ayudaba para nada que mi familia no fuera cristiana. La forma en que lo entendía era aún más aterradora. Si no ruegas lo suficiente para salvar a tu familia, te llevarán y tendrás que ver cómo ellos mueren durante el apocalipsis desde el cielo. Realmente es una carga mental que un niño no debería tener que cargar. ¿Quién quiere crecer con el miedo de perder a sus seres queridos y ser dejado atrás, solo y sin esperanza? Desde que tengo memoria, crecí yendo a una escuela cristiana durante 12 años y asistiendo a la iglesia todos los días. Podría elegir un montón de historias de la Biblia que son inquietantes, pero hay una que siempre me ha dejado pensando:
Para quienes no lo saben, el libro de Job se centra en una especie de apuesta entre Dios y el diablo, donde este último plantea que puede hacer que Job, un hombre justo y fiel, se vuelva en contra de Dios. Dios, confiado en la integridad de Job, acepta el reto. Primero, el diablo arrasa con toda su riqueza. Destruye sus cultivos, mata su ganado y lo deja sin nada. Y cuando eso no funciona, Dios permite que Satanás mate a sus siervos y a sus propios hijos. Pero a pesar de todo esto, Job no pierde la fe. Entonces permite que Satanás le quite la salud, pero no le permite matarlo. Todos a su alrededor le dicen que debe haber pecado o que debería maldecir a Dios, pero él se mantiene fiel. Al final, después de sufrir, Job recibe aún más riquezas, siervos y hijos que antes. Esta historia se presenta como una lección sobre cómo Dios siempre bendice a aquellos que son fieles, incluso en tiempos de dificultad. Pero, desde mi perspectiva, es algo completamente diferente. Parece más un relato sobre un momento en el que Dios permitió que muchas personas murieran solo para ganar una apuesta. Es como si los nuevos hijos de Job fueran simples sustitutos de los que ya no estaban. Y, francamente, parece que las vidas de esos siervos tampoco importan mucho, ya que pronto tuvo más. Siempre he encontrado esta historia aterradora. No es una cuenta de la bondad y las bendiciones de Dios. Es un recordatorio de cuán poco valor tiene nuestra vida para este gran y poderoso deidad que estaría dispuesto a sacrificar tanto solo para demostrarle al diablo que se equivoca. Vamos a hablar sobre el Génesis y la caída del hombre. Entonces, dependiendo de tus creencias, estos seres que apenas han comenzado a entender la vida son advertidos de que si comen de un árbol específico, seguramente van a morir. No tienen idea de lo que es la moral o las reglas, pero eso es bastante normal. Como cuando le dices a un niño pequeño o a un perro que no hagan algo. Y luego, aparece una serpiente y convence a uno de ellos de que coman del árbol de todos modos, asegurando que Dios les ha mentido, que en realidad no van a morir, sino que se volverán como Dios. Y claro, los pequeños quieren ser como su padre, porque es lo que hacen los bebés, así que prueban el fruto y lo comparten con el otro. Y, oh sorpresa, era una mentira. En lugar de morir, ganan la capacidad de pensar de forma más compleja. Ahora entienden lo que es bueno y malo. Entonces, Dios se vuelve loco y los expulsa de esas tierras perfectas, coloca un guardián por si intentan regresar y dice que esa es la condena por desobedecer, que deberían haber sabido mejor. Pero ¿cómo? Si no tenían idea de lo que significaban bueno y malo antes de comer el fruto. Solo les dijeron una mentira sobre morir, algo que tampoco entendían del todo, solo sabían que era algo malo. La serpiente no mintió. Este fruto en realidad les daba la capacidad de razonar, y así fue. La idea de que los humanos tenían libre albedrío, ¿qué carajos significa eso antes de comer del árbol del conocimiento del bien y del mal? Es un total sinsentido. Dios parece un padre abusivo que castiga a estos seres casi infantiles por ser curiosos, que es precisamente lo que hacen los niños. Y el castigo no se ajusta para nada al delito. Y toda esta historia se utiliza para justificar por qué el mundo es como es. Pero nos prometen que podemos volver al lugar perfecto, es decir, al cielo, si solo aceptamos que somos seres malvados y tenemos que suplicar perdón al Hijo de Dios o a Dios mismo en otra forma. Y si no lo hacemos, seremos castigados con una condena eterna en el infierno. ¿Por un crimen que ni siquiera cometimos? En serio, toda la historia de la caída del hombre huele a una dinámica familiar abusiva con tintes de narcisismo. Dios suena como cualquier padre horrible que exige lealtad eterna, sin cuestionamientos todo el tiempo, y a cambio, solo obtienes la gloria de estar cerca de él. Hablemos de un ego desmedido. La historia de Yael y Sísara es realmente fascinante. Todo comienza cuando Dios ordena a los israelitas enfrentar a los cananeos, y ellos lo hacen con determinación, logrando una victoria aplastante sobre el ejército enemigo. Sin embargo, Sísara, el general del ejército cananeo, logra escapar y se dirige hacia un territorio neutral. Allí, encuentra el hogar de una familia que, al menos en apariencia, se muestra aliada o neutral respecto a su rey. La hija, Yael, lo recibe en su tienda, lo consuela, le ofrece leche y un refugio para descansar. Pero mientras él cae en un profundo sueño, ella, con una frialdad sorprendente, decide poner fin a su existencia utilizando una estaca de tienda, atravesando su cabeza y asegurándolo al suelo. Yael es celebrada como una heroína en la Biblia, realizando un acto que podría encajar perfectamente en una trama de suspenso contemporáneo. ¿Te imaginas lo que sintieron los israelitas al enterarse de su hazaña? Sin duda, su historia es una mezcla de valentía y sombras que no deja indiferente a nadie. Hay tantas cosas que me dejan reflexionando.
Por un lado, está este mismo Dios que dice, te amo incondicionalmente, en serio, no hay nada que puedas hacer para que no te ame, te protegeré como un pastor cuida de sus ovejas. Pero, por otro lado, es el mismo Dios que ahoga a toda la humanidad, a excepción de una sola familia. Eso sí, promete que no volverá a hacerlo. Curioso, ¿no? Y luego está la historia de Job, vaya locura. Este Dios que se supone que es amoroso, se involucra en una especie de apuesta con alguien que en realidad no debería importarle, Satanás. Se propone probar si puede quebrantar el espíritu de Job hasta el punto de que lo vuelva en su contra. ¿Y qué hace para demostrar su punto? Les priva de la existencia a los hijos de Job, para demostrarle a Satanás que puede hacerlo. Es increíble cómo se entrelazan estos conceptos de amor y sufrimiento en la misma narrativa. Siempre menciono la historia de Sodoma y Gomorra. Comienza de una manera inquietante, con Dios revelándole a Abraham su intención de destruir a los habitantes de esas ciudades. Hasta Abraham, sorprendido, considera que esto es una locura y trata de negociar con Dios, solicitando que los perdone si encuentran a un número determinado de hombres justos. Sin embargo, Dios se muestra inflexible. Luego, se dirige a Lot para comunicarle su plan y envía a los ángeles. Esa noche, los hombres de la ciudad se acercan, ansiosos por conocer a los visitantes, y exigen que se les muestre. En un giro lamentable, Lot opta por ofrecer a sus hijas en lugar de proteger a los ángeles. Al amanecer, los ángeles cumplen con su misión, arrasando ambos pueblos y causando la pérdida de innumerables vidas, desde hombres y mujeres hasta niños. Dios podría haber elegido un fin más inmediato, pero decidió hacerlo a través de un devastador incendio. En el momento de huir de la ciudad, donde seguramente habitan muchos de sus seres queridos, la esposa de Lot se vuelve para contemplar el caos y la destrucción, y de inmediato es transformada en una columna de sal. La historia culmina con Lot y sus hijas, quienes, en un acto desesperado, deciden emborracharlo y mantener relaciones con él, con la esperanza de dar origen a una nueva vida en el mundo. Este relato es citado por algunos cristianos como prueba de la necesidad de vivir moralmente. Sin embargo, es una narrativa perturbadora, llena de manipulaciones divinas, violaciones del sentido común, pérdidas trágicas y actos de incesto. Es desconcertante que alguien pueda leer esto y todavía sostener su fe inquebrantable. Hace mucho tiempo, el rey Saúl tenía un pedido bastante peculiar para quien quisiera casarse con su hija. En lugar de una dote tradicional, exigió un saco lleno de de partes de hombres extranjeros. David, el joven guerrero que ya había hecho ruido en el reino, se lanzó a la aventura. Lo más sorprendente es que David no se conformó con 1 o 2. Se fue a deshacer de 200 hombres. Le pidieron que trajera 100 partes, pero claro, el muchacho decidió hacer un bonus y terminó con otros 100, seguramente por pura diversión. Imagínate la escena. En algún lugar del palacio, un desafortunado tipo en la corte de Saúl tenía la monstruosa tarea de contar esos 100 trozos, que habían estado allí, en una bolsa, cociéndose al calor del desierto, llenos de todo tipo de desastres. Y lo que es más, esta loca hazaña le ganó el corazón de la princesa. Pero claro, el rey Saúl, ya con su peculiar saco en mano y algo menos de una hija, comienza a darse cuenta de que Dios estaba apoyando a David. A partir de ese momento, el rey no podía ver a su nuevo yerno sin un profundo resentimiento. Así fue como se desató una rivalidad que marcaría la historia. Mientras váyase a saber qué pensaba la pobre princesa en medio de todo este fenómeno. Una historia de amor, violencia y un rey muy enojado. Soy cristiano. Bueno, más o menos, agnóstico. Hoy quiero contarles una historia que se encuentra en el libro de Jueces, capítulo 19. La trama comienza con un levita que decide ir a Gibeá con su concubina. Lo que sucede después es verdaderamente inquietante. Mientras se encuentran en la casa de un conocido, por la noche, un grupo de hombres se reúne afuera y exige que le entreguen al levita, para satisfacer sus deseos oscuros. Para evitar algo tan terrible, el levita y su anfitrión toman una decisión desgarradora. Empujan a la concubina hacia afuera, donde sufre un destino atroz que la lleva a la muerte. ¿Se imaginan el horror? Pero la historia no termina ahí. En un acto de venganza y desesperación, el levita decide desmembrar el cuerpo de su concubina en 12 partes y envía cada fragmento a las 12 tribus de Israel, menos a la tribu de Benjamín. Al parecer no recuerdo bien cómo funcionó esa parte, pero parece que la tribu de José se divide en Efraín y Manasés, así que al final resultaron siendo 12. El mensaje era claro: hacer que todos supieran la barbarie que había sucedido en Gibeá. Como resultado, las otras tribus se reúnen y rodean Gibeá, que formaba parte de la tribu de Benjamín, y desatan su furia en una acción de justicia. Es una historia impactante que nos habla sobre la lucha
La justicia y las consecuencias de lo que puede suceder en las sombras del corazón humano. Impactante, ¿verdad? Esta es una historia que ha generado mucha controversia y preguntas a lo largo del tiempo. Se trata de Lot, un personaje de la Biblia, cuyo relato es tanto impactante como inquietante. Imagina que en una ciudad 2 ángeles llegan con una misión divina. Sin embargo, son amenazados por los hombres del lugar que intentan hacerles daño. En un acto que deja sin palabras, Lot, en lugar de proteger a los ángeles, decide ofrecer a sus propias hijas como opción. Sí, escuchaste bien, les ofrece a sus hijas para que sean agredidas en lugar de los extraños. Es un sacrificio que nadie debería tener que hacer, y menos aún por la vida de seres que acaba de conocer. Tras esta tragedia, Lot y su familia logran escapar de la ciudad, que enfrenta el juicio divino. Pero la historia no termina ahí. La esposa de Lot, al mirar atrás a pesar de la advertencia, es convertida en estatua de sal. Un castigo drástico que deja a todos preguntándose, ¿por qué ella, y no Lot o sus hijas? Luego, Lot se establece en una nueva localidad con sus hijas. Aquí viene la parte más sorprendente. Tras una noche de excesos con alcohol, sus hijas, en un acto desesperado, lo violan. El resultado de esta atrocidad son 2 embarazos, que darán lugar a naciones enemigas del pueblo de Israel, los Amón y los Moabitas. Todo esto plantea muchas dudas. Estamos hablando de un padre que ofreció a sus hijas para salvar a 2 extraños, y luego terminó siendo víctima de sus propias hijas. La historia parece así un ciclo de violaciones y decisiones cuestionables. Pero al final, quien paga el precio es la esposa por simplemente mirar hacia atrás. De verdad, uno se queda pensando, ¿por qué se da tanto peso y castigo a un acto que parece menos grave comparado con lo que ocurre con Lot y sus hijas? La ambigüedad de la moral en este relato es desconcertante. ¿Qué lección estamos sacando de todo esto? Es un verdadero enigma. Para mí, lo que más impacta de la historia de los israelitas cuestionando a Moisés y a Dios es esa parte en la que se preguntan, con toda la razón del mundo, ¿por qué están vagando sin rumbo en un desierto durante años, siendo ellos el pueblo elegido? Y como respuesta, Dios envía serpientes venenosas que los muerden. Después de muchas muertes, finalmente se arrepienten de haber puesto en duda esas decisiones, sí. Decisiones como mandarles esas criaturas letales por atreverse a preguntar sobre la pesadilla en la que estaban atrapados. Como resultado, Dios les proporciona un estandarte de bronce con una serpiente que les brinda alivio del veneno. Pero eso no evita que sigan siendo mordidos. Las serpientes no desaparecen. Estoy casi seguro de que esos israelitas son los mismos a quienes Dios decidió condenar a la muerte de toda una generación, mientras pasaban décadas perdidos en un territorio inhóspito. Era una pregunta completamente válida. Vengo de un enfoque psicológico, no cristiano, y esto se siente como un comportamiento caricaturescamente abusivo. El mensaje parece ser, Dios puede hacerte las peores cosas que se te ocurran y, no solo eso, sino que todo lo malo que te pase es tu culpa. Preguntar al respecto no solo es una ofensa, sino que deberías ser castigado con dolor y sufrimiento por tu atrevimiento. Es algo más allá de lo autoritario. Ni siquiera los dictadores más locos pueden lograr ese nivel de obediencia ciega después de haber causado tanto dolor en su propia gente. Porque los seres humanos sanos no tratan así a aquellos a quienes les importan. Cualquiera que lo haga sería etiquetado como psicópata, narcisista, peligroso e incapaz de manejar la libertad entre la población. Pero cuando lo hace Dios, resulta que es justo y correcto. No lo juzgamos por los estándares humanos cuando comete actos de destrucción. Pero aplicamos esas mismas reglas cuando hablamos de lo grandioso que es Dios por crear y amar a una especie a la que ha sometido a múltiples sufrimientos, incluyendo casi el aniquilamiento total. Es una locura, ¿no? El Antiguo Testamento es un caudal de narraciones inquietantes, como aquel relato donde Dios envió osos y leones para castigar a un grupo de niños que se atrevían a burlarse de un anciano calvo. O cuando decidió que la humanidad había caído en tal pecado que debía sumergir el mundo en aguas desbordantes. No se puede olvidar también cómo endureció el corazón del faraón justo en el momento en que éste estaba a punto de ceder y liberar a los hebreos, o el episodio en que Simeón y Leví tomaron venganza, arrasando a todos los hombres de Siquén mientras estos se recuperaban de la circuncisión. La lista es extensa. Sin embargo, lo que más me perturba de la Biblia cristiana son las epístolas. Muchos de los escritos de Pablo de Tarso parecen contradecir el espíritu de las enseñanzas de Jesús. Jesús decía, ama a tu prójimo. Y recuerda que incluso tu enemigo es tu prójimo. No busques el reconocimiento orando en público. Y sí, curaré al sirviente del centurión, quien es una persona valiosa. Por otro lado, Pablo afirmaba, las mujeres deben permanecer en silencio en la congregación.
Definitivamente, la historia de Isaac es un tema complicado. Un hombre está completamente dispuesto a sacrificar a su propio hijo, y lo recompensan por eso dejándolo quedarse. Imagínate ser Isaac en esa situación, siendo permitido quedarse con tu padre justo después de que estaba a punto de matarte. Entiendo que en el cristianismo se habla mucho sobre la fe y esas cosas, pero me parece que sería mucho más impactante si, en lugar de obedecer ciegamente, Abraham hubiera decidido no entregar a su hijo y fuera recompensado por mantenerse firme en sus principios. Es un dilema moral que realmente hace reflexionar sobre el valor de cuestionar lo que se nos dice y el verdadero significado de la fe. A veces hay que defender lo que es correcto, incluso cuando parece que el mundo te presiona a hacer lo contrario. La historia de Job es profundamente perturbadora. Dios, mira, aquí está mi devoto más leal. Apuesto a que no puedes hacer que maldiga mi nombre. Satanás, está bien, acepto el reto. Llevaré la tragedia a su vida, despojándolo de todo lo que ama. Dios, adelante. Y luego, Dios le recompensa dándole una nueva familia y vastos rebaños. Como si eso pudiera mitigar el profundo dolor y la pérdida que él mismo permitió que Job enfrentara. Todo en nombre de un desafío que alimenta su propio ego desmedido. No es tan aterrador como muchas de las historias sombrías que a menudo se mencionan, pero el pasaje de Mateo 15:21 tiene un profundo impacto. Una mujer cananea se acerca a Jesús solicitando su ayuda para aliviar el sufrimiento de su hija. Sin embargo, Jesús, al principio, se muestra reacio, afirmando: «Solo fui enviado a las ovejas perdidas de Israel», además de decir: «No es correcto tomar el pan de los hijos y echárselo a los perros». La dinámica cambia cuando ella consigue persuadirlo, argumentando que incluso los perros comen las migajas que caen de la mesa de sus amos, y solo en ese momento él se muestra dispuesto a tenderle una mano. A menudo escuchamos que, independientemente de nuestras opiniones sobre el cristianismo, Jesús era una figura admirable que promovía la armonía entre las personas. No sería de los que se alían con quienes alegan seguir su ejemplo, pero resulta desconcertante verlo actuar como un individuo que inicialmente deslinda su ayuda por la nacionalidad de la mujer, hasta que ella se somete. ¿No es curioso cómo esas narraciones, que a veces idealizamos, pueden reflejar momentos de intolerancia y abrirnos los ojos sobre nuestras propias percepciones? Hoy les quiero contar una historia de la Biblia que, sinceramente, parece más propia de una película de terror que de un texto religioso. Se sitúa en el libro de los Jueces, y aunque puede que haya pasado un tiempo desde que la leíste, déjame recordártela. Todo comienza con una mujer concubina que, cansada de su vida junto a su esposo, decide dejarlo. Pero él, al darse cuenta de que la ha perdido, emprende un viaje para buscarla y traerla de vuelta. Después de un tiempo, se reencuentran y deciden regresar juntos a casa. Sin embargo, su viaje los lleva a una ciudad que, a primera vista, debería haber ofrecido refugio, pero que se convierte en su peor pesadilla. Mientras buscan un lugar donde pasar la noche, un hombre bondadoso los acoge en su hogar. Pero pronto, una multitud de hombres de la ciudad se presenta en la puerta, exigiendo al anfitrión que les entregue al esposo. Imagínate la tensión. Pero en lugar de proteger a su invitado, el hombre decide ceder y ofrece a la concubina a esa turba violenta. Lo que sucede durante esa noche es desgarrador. La mujer es sometida a un trato inhumano y al amanecer es encontrada sin vida. El esposo, completamente devastado, toma una decisión escalofriante. La parte en fragmentos y envía esos restos a diferentes reinos. Su propósito es revelar la tremenda depravación que reinaba en esa ciudad. Lo más sorprendente es que, tras contar esta historia entre amigos y conocidos, me he encontrado con cristianos devotos que no podían creer que un relato así existiera en la Biblia. Al buscar y leer por sí mismos, el asombro en sus rostros era evidente. Es un recordatorio escalofriante de que la historia y la moral no siempre son lo que uno espera. A veces las historias más oscuras pueden abrir los ojos a realidades que preferiríamos ignorar.